Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración del Domingo de Ramos. Oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso de Monseñor Eduardo Contreras, Eusebio Camerino Estéfano, Armando González, Paulino, Lorenza Reyes, Cristina, Bonifacio Cayetano, Consuelo Damaso Carrillo, Juliana Natividad, Úrsula Emilia, Laurano Simón Serna, Juan Daniel Sánchez Ibarra, por la sanación y la liberación de las 15 generaciones paternas y maternas de Ángel Martínez y María Guadalupe Espinosa Mendoza. Hoy en este día de Domingo de Ramos celebramos la triunfante entrada de Jesús en Jerusalén, donde la gente grita y clama, bendito el que viene en nombre del Señor. Los invitamos a vivir esta celebración a través de nuestro canal y en cada una de sus parroquias. Dios les bendiga y sean bienvenidos a esta celebración. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel, hosana en el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, después de habernos preparado desde el principio de la Cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de Cristo nuestro Señor. Misterios que empezaron con la entrada de Jesús en Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la ciudad santa, para que participando ahora de su cruz, podamos participar un día de su gloriosa resurrección y de su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dígnate de bendecir estos ramos
y concede a cuantos acompañamos ahora, jubilosos a Cristo, nuestro Rey y Señor, reunirnos con Él en la Jerusalén del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlo y tráiganmelos. Si alguien le pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida lo devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús le había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La gente muy numerosa extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las extendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios
nos muestra a nosotros en este Domingo de Ramos lo que una vez celebraron en Jerusalén, la entrada triunfante del Señor, que nosotros podamos vivir con gozo lo que nos dice el Evangelio: bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Es una alegría porque viene el Salvador a liberarnos y a sanarnos. Que ojalá nosotros dispongamos nuestro corazón, nuestra vida, nuestro interior, para que el Señor venga a liberarnos muchas veces del pecado, muchas veces de cosas malas que nos llenamos. Pues que dispongamos esa vida para que Jesús reine dentro de nosotros y nosotros podamos hacer cosas buenas. Con las prácticas de la Cuaresma, con las obras de caridad, vamos remediando muchas veces tanto mal que hacemos, tantas discusiones, tantas peleas, tantos gritos, y que el Señor viene a enseñarnos a nosotros, que Él viene a liberarnos de todas esas cosas. Pues que ojalá nosotros aprendamos muchos de Él, aprendamos de Él, que gritemos y que de verdad lo busquemos de corazón y nuestra fe se afiance en Jesús, que nos invita a nosotros a buscarlo. Hoy la gente grita bendito el que viene, mañana que será el Viernes Santo, la gente va a gritar crucifícalo, mátenlo, hagan lo que quieran con él. Pues que ojalá no lo traicionemos al Señor, sino en esta Semana Santa nosotros gritamos bendito el que viene, porque viene a salvarnos y a liberarnos, y que sean muchos los que sientan esa sanación y liberación en su interior, en su vida, en su alma, para que así podamos participar un día de esa vida que tanto anhelamos, que es la eterna. Ahora nos disponemos todos para iniciar la procesión hacia el templo. Sacerdotes, los músicos y luego los demás.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido entregarnos como ejemplo de humildad a Cristo nuestro Salvador, hecho hombre y clavado en la cruz, concédenos, según la enseñanza de su pasión, participar con Él un día de su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura nos presenta al siervo doliente con sus sufrimientos y su admirable disponibilidad ante el sacrificio. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo. Como discípulo, el Señor Dios me ha dado a oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve, si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifícalo, linaje de Jacob, témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la segunda lectura, el himno cristológico de la carta de los Filipenses hace hincapié en la humildad y en la obediencia filial, hasta la muerte en cruz de Jesús. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todos los nombres, para que el nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. En el relato de la pasión según San Mateo muestra a un Cristo lleno de majestad que reina, pero que ha sido traicionado.
rechazado por el pueblo y sus dirigentes, y es conducido a la muerte. Escuchemos. El Señor esté con todos ustedes. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaban buscando la oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que había ordenado el maestro y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarse uno a otro: ¿Acaso soy yo, Señor? Él les respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó pan y pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunció la acción de gracia. La pasó a sus discípulos diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte Los Olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó:
Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Entonces Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y los hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por 3ª vez repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que ya llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviados por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar le había dado una señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, arréstenlo. Al instante se acercaron a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano, lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirán entonces las escrituras que dicen, así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella gente: ¿Han salido ustedes a apresarme como a un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron.
Los que aprendieron a Jesús los llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo a lo lejos hasta la casa del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba todo aquello. Los sumos sacerdotes y todos los de Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraban. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, al fin llegaron dos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te juro por Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús les dijo: Tú lo has dicho. Además, yo le declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigo? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle la cara y a darle bofetadas, un golpe y otro golpe, diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entre tanto, Pedro estaba fuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó ante todo, diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y le dijo: También ese andaba con Jesús, el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se le acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres uno de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús le había dicho: Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de allí, soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo en contra de Jesús para darle muerte. Después de atarlo, se lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé, entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿Y nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo y se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y le dijeron: No es lícito juntarlas con dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar,
Compraron con ellas un campo de alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, según lo que me había ordenado el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondía a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dice en contra de ti? Pero él nada respondió, hasta el punto que el procurador se quedó muy extraño. Con ocasiones de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud liberar a un preso que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilatos a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó a decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador preguntó, dijo: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: Crucifícalo. Pilato preguntó: ¿Pero qué maldad ha hecho? Pero ellos seguían gritando cada vez más fuerte: Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto de la gente, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo, allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, y en cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él todo un batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de color púrpura, trenzaron una corona de espinas y la colocaron en su cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha, y arrodillándose ante él se burlaban diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz.
Al llegar al lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de las calaveras, le dieron de beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartían sus vestidos echándoselos a la suerte, y se quedaron allí para custodiarlo. Sobre la cabeza pusieron la causa de su condena: este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por allí lo insultaban moviendo la cabeza y gritando: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruye, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse él mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es de verdad que lo ama, pues él ha dicho: soy hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda la tierra, y alrededor de 3 de la tarde Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani, ¿qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo, tomó una esponja, la empapó en vinagre y sujetándolo a una caña le ofreció de beber. Pero los otros dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Nos colocamos de rodilla un momento. De pie. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba hasta abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto.
Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y aparecieron mucha gente por su parte. El oficial de los que estaba con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de gran temor y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban también allí mirando desde lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos del Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar para sí mismo. Hizo rodar una gran roca hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaba allí María Magdalena y la otra María sentada al frente del sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues a asegurar el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan pues al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque hasta la última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro, como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro poniendo un sello sobre la puerta y dejaron allí los guardias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes pueden observar desde donde están sentados, aquí tenemos este pequeño monumento, ¿sí? Ese pequeño monumento tiene su connotación, tiene todo un tema de evangelización, ¿sí? Nosotros podemos ver allí tinajas, podemos ver los clavos, podemos ver las coronas, podemos ver las palmas y podemos ver la cruz. Y todo es parte de lo que Jesús predicó y lo que Jesús hizo. Si nosotros vemos las tinajas, nos lleva a nosotros ¿a qué? A las bodas de. Ese fue su primer milagro, convertir el agua en agua en vino. Que fue por María Santísima, que le dijo: mire, la gente se quedó sin vino. Y el Señor le dice: ¿y yo qué tengo que ver aquí con que se haya acabado el vino?
Y María le dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Y mandó a llenar las tinajas de agua y convirtió el agua en vino. Fue el primer milagro. Si nosotros recordamos bien el Evangelio, Jesús a los 12 años fue a predicar y le dijo a María, todavía no le toca, todavía no. Sí, Jesús a los 12 años ya se quedó en Jerusalén, en el templo, predicándole a los maestros de la ley. Pero María le dijo, todavía no le toca. La madre le enseña a su hijo, aunque es Dios, cuándo le toca y cuándo no le toca. Le mostró el camino, todavía no, espérese. Y en la boda de Caná le dijo, aquí sí, si usted va a comenzar, comience por aquí. Y Jesús, haciéndole caso a su madre, pues no predicó más allá en Jerusalén, sino que comenzó a predicar y comenzó a hacer los milagros allí en las bodas de Caná. Vemos nosotros las palmas. ¿Qué significan las palmas? La entrada triunfal de Jesucristo. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Qué es lo que la gente va a gritar? Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana. La gente grita eso hoy. Bendito el que viene. Esa misma gente que grita bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, es la misma gente que va a gritar crucifícalo, ¿verdad? Y ahí tenemos la cruz. Ahí nosotros tenemos la cruz y tenemos los clavos y tenemos la corona de espina. Dice la palabra de Dios, el evangelio que acabamos de leer, que le colocaron la corona y ¿qué era lo que le decían? Viva el rey. No porque creyeran, sino porque se estaban burlando ¿de quién? Se estaban burlando de Jesús, ¿verdad? Sin saber. Porque Pilato le preguntó, ¿tú eres rey de los judíos? ¿Y qué dijo Jesús? Tú lo has dicho, sí soy rey. El Evangelio de San Juan lo explicará más explícitamente, con más detalle. Él va a decir, sí soy rey, pero mi reino no es de este. Si mi reino fuera de este mundo, Dios no había permitido que cayera en manos de ustedes, porque mandaría, y lo va a decir, una legión de ángeles para que pelearan. ¿Ve? Entonces, tenemos ese monumento y que nosotros tenemos que meditar. Cuando nosotros vemos algo dentro del templo, tenemos que saber qué significa, porque no es solamente estar por estar. A veces decimos nosotros, ay, qué bonito, qué lindo, tan bonito, pero es una enseñanza que nos deja a nosotros el monumento. O sea, es ver que allí comenzó Jesús y que lo aclamaron y que la gente con mucha alegría, pero que también llegó un momento donde la misma gente que estaba alegre y que gritaba todo eso, fue la misma gente que lo mató, fue la misma gente que lo crucificó. Pero todo esto, dice la palabra de Dios, tenía que suceder para que se cumpliera toda la Escritura y para que de un modo u otro Jesús nos pudiera salvar y liberar. Pero antes de eso, antes de morir, nuestro Señor deja algo, lo que es el sacramento de la Eucaristía. Al inicio del Evangelio, si nosotros prestamos atención y estábamos atentos a ello, nos va a decir la palabra de Dios que Jesús se reunió con sus discípulos en una casa y hizo lo que es la última cena, que es la Eucaristía. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Tomen y coman de esto que es mi cuerpo y beban todos de ella, que es mi sangre, y esa sangre de la nueva alianza que será derramada por todos ustedes para el perdón de los. Y eso es lo que nosotros hacemos en la Eucaristía. Las mismas palabras que hizo Jesús, lo mismo que hizo el Señor y que el Evangelio de San Juan lo dirá más explícito: hagan esto ustedes en memoria mía. Le va a decir Jesús a los discípulos, en este caso a los 12 apóstoles, háganlo ustedes en memoria mía. Háganlo, recuérdenlo siempre, no lo olviden. Y que hasta el día de hoy esa Eucaristía llega a nosotros para el perdón de los. San Juan en el capítulo 6, versículo 52 nos va a decir a nosotros en el discurso de pan de vida: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida
Y eso es lo que nos dice el Señor. Para tener vida eterna, el Señor tiene que perdonar nuestros pecados y para eso muere en la cruz. Lo que hace en el cáliz, lo primero con los discípulos, después el Señor lo hará en la cruz. Es la sangre que va a derramar a causa de nuestros pecados, porque no somos buenos, no somos los mejores. A veces nosotros nos creemos los mejorcitos, ¿verdad? Que yo no tengo pecado. Padre, mire, es que yo vengo a confesarme, pero no tengo pecado. Hay algunos que llegan así, a ese extremo, a decir que se confiesan, pero se confiesan de no tener pecado. Y dice la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 8, que el que diga que no tiene pecado, ¿es qué? Es un mentiroso. Entonces, cuando usted se vaya a confesar, no vaya a decir que no tiene. No haga usted como los protestantes que dicen que ellos ya están listos, que ellos ya están salvos, que ellos no tienen pecado. No sea protestante. Porque San Juan nos dice a nosotros, mire, todos tenemos pecado. Cristo murió por usted porque usted tiene pecado. ¿Y cómo es posible que usted vaya a confesarse y diga que no tiene pecado? Entonces, ¿por quién murió Cristo? Si usted llega a decir que Cristo, que si usted llega a decir que no tiene pecado, entonces significa que Cristo no murió por usted. Y entonces usted está diciendo que Cristo es un mentiroso. Porque si no tiene pecado, significa que Cristo no murió por usted, que Cristo murió por otros. Por lo tanto, todos tenemos pecado y por eso el Señor muere, por la conversión de todos los pecadores, para que a todos se nos perdone. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús murió y apenas Él murió, muchos resucitaron. Y en la resurrección resucitaron otros. Y después vendremos nosotros a resucitar también. Entonces, hoy la palabra de Dios nos muestra a nosotros que Jesús nos dejó la Eucaristía, esto para el perdón de los pecados. La pregunta es si usted va a vivir todavía en el pecado o va a aceptar esa liberación que el Señor quiere dar. Usted va a aceptar ese perdón, esa misericordia que Dios quiere darle, porque dice la palabra de Dios que murió fue por causa nuestra, para que no murieran más los pecadores. Lo dirá el profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Dios manda a su Hijo para que el pecador no muera. Por eso va a decir, en esa cita va a decir el Señor, mire, yo no quiero la muerte del pecador. Por eso manda a su Hijo, para que el pecador no muera en su pecado. Dice, sino que se arrepienta y pueda vivir. ¿Y dónde se puede arrepentir el pecador? En el sacramento de la confesión. Y eso lo hará antes de toda esta pasión que hemos leído. El Señor le dirá a Pedro y a los discípulos, mire, todo lo que aten en la tierra quedará atado, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado. En otras palabras dirá, todo lo que ustedes perdonen en la tierra quedará perdonado. ¿En dónde? Díganlo duro, convénzanse ustedes mismos. Es en el cielo. Y lo que quede sin perdonar aquí en la tierra quedará sin perdonar. Ustedes mismos se tienen que convencer de lo que dice Jesús. Nadie lo va a convencer. Nadie lo va a hacer cambiar si usted no quiere cambiar. Y eso es lo que el Señor quiere, de que usted cambie, que se aparte del pecado y pueda vivir, para que valga la pena la muerte del Señor. Porque el Señor muere y nosotros lo vemos, ahí lo vemos nosotros en la crucecita ahí, bien bonita, ¿verdad? Bien. Pero dice la palabra de Dios que a Jesús, ¿qué le hicieron? Lo azotaron. ¿Sí? ¿Alguna vez a usted lo han azotado? ¿Sí lo han azotado o no lo han azotado? Ay, cuando su papá y su mamá le pegan. Ah, sí lo han azotado, ¿verdad? Y eso que la mamá le pega con lástima, ¿verdad? Porque una mamá, ¿cómo azota a su hijo? O sea, a la mamá le duele más que ni al hijo. ¿Ve? Y si a usted le dolió su mamá que lo azotó, que le pegó, y a usted le dolió, ahora ¿cómo sería a Jesús? ¿Cómo sería él? Porque los soldados, dice la palabra de Dios, que no tuvieron
lástima, ellos no tuvieron lástima, hasta el punto que hicieron una corona ¿de qué? De espinas, y se la colocaron. ¿Y con qué le pegaban? Con el mismo bastón que le habían dado a Jesús, se lo quitaron a Jesús y le daban por la cabeza. ¿Sí? ¿Alguna vez su mamá le ha dado por la cabeza con un palo? Ahora imagínense eso, pero con una corona de espinas. ¿Sí? Ahora imagínenselo con la corona de espinas. Y nosotros no vemos el sacrificio que hizo nuestro Señor. Él lo hizo por nosotros. Aguantó, dice la palabra de Dios, que Él no dijo ni una palabra. Él callado, soportó todo, ¿verdad? La mamá le pega a los hijos, ¿y qué hacen los hijos? Reniegan, gritan, dicen, ¿verdad? Y Jesús no dijo nada, Jesús calladamente aceptó todo eso por amor a nosotros. Ahora, ¿cómo le demuestro yo ese amor a Dios? Pecando, haciendo marramucia, como decimos nosotros en criollo, haciendo lo que nos da la gana, ¿verdad? Viviendo en este mundo como si nunca fuéramos a morir, como si nunca nadie nos fuera a condenar, como si no existiera un infierno, porque a veces vivimos así pensando eso, que el infierno no existe. Y Jesús en sus predicaciones siempre hacía mención a eso. Cambien, le decía a la gente, no vuelvas a pecar, no vaya a ser que te pase algo, y ese algo peor es ir al infierno, era lo que Jesús se refería. Ese algo peor es que no sea que usted vaya al infierno. Y por eso el Señor nos va a decir, mire, yo lo que quiero es que ustedes cambien esas actitudes que tienen. Y lo que quiere Jesús es que nosotros creamos de verdad. Ahorita viene el tiempo de Semana Santa, ya lo iniciamos con este día, con esta celebración, ya lo iniciamos. Litúrgicamente con la celebración, pero desde las 12 de la noche iniciamos el Domingo de Ramos. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a vivir nosotros? ¿Sí? ¿Aló? Respondan el teléfono que está sonando. ¿Cómo vamos a vivir nosotros la Semana Santa? ¿Cómo la vamos a vivir? Porque van a venir tentaciones. El sábado en la misa lo decíamos, la misa anterior lo decíamos. Van a venir muchas tentaciones en este tiempo de Semana Santa. La pregunta es, ¿qué es lo que usted va a hacer en este tiempo? ¿Va a vencer las tentaciones o no las va a vencer? ¿O va a caer redondito en ella? Y usted sabe lo que decía Jesús. Jesús decía, oren para que no caigan. ¿A quién le decía Jesús eso? A los discípulos. Se llevó a 3. A Pedro y a los hijos de Zebedeo. Y le dijo, oren, velen y oren para que no caigan en tentación. Porque ¿qué estaban haciendo los discípulos? Que no lo agarre el diablo usted dormido. ¿Sí? Porque le va a llegar. Y vamos a ver si usted va a dormir. Ay, padre, es que es Semana Santa, no hay trabajo y hay que aprovechar la semana para dormir. No, aproveche la semana porque Jesús lo está diciendo, no para dormir, sino para velar. Dice el Señor, velen y oren para que no caigan, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Es decir, que usted en cualquier momento, según la carne, usted puede pecar. Y el Señor dice, no se queden dormidos, párense, velen, oren. Más que dormir, ya van a dormir bastante en el sepulcro. El día que se muera, ese día va a dormir bastante, nadie lo va a molestar. Pero ahora a usted le toca es velar y orar para no caer en la tentación en este tiempo de Semana Santa y durante toda su vida de aquí en adelante. Usted tiene que ponerse a rezar. No todo en esta vida es plata, no todo en esta vida es trabajo, porque hay gente que se le dedica al trabajo, que se les olvida que tienen que orar, que se les olvida la familia, que se les olvidan los amigos, porque ellos están centrados en una cosa en este mundo, que es trabajar para hacer dinero, y se les olvida lo que es esencial. Para hacer dinero, mire, la gente se acuesta tarde y se levanta muy,
Pero para rezar nadie se acuesta tarde, ni nadie se para muy. Para eso no, ¿verdad? Y para la muestra un botón que hoy algunos llegaron tarde, ¿verdad? Que los agarramos y los recogimos por el camino porque se quedaron dormidos. Así pasa. Porque cuando es las cosas de Dios, decimos, ay, ya, el Señor nos lleva, pero nosotras vamos a dormir como los discípulos. El Señor se los llevó a rezar, pero ellos se quedaron durmiendo. Algunos vienen a la iglesia y se quedan dormidos. Algunos vienen, se traen todavía la cobija pegada en la cara. Y el Señor dice, no, mire, ustedes velen y oren para no caer en la tentación, porque si ustedes no velen y no oran, van a caer en la tentación, porque la carne es débil. A la carne le gusta dormir bastante, a la carne le gusta estar bien lleno, a la carne no le gusta ayunar ni desvelarse. Bueno, si es una fiesta en una discoteca, por supuesto, ¿cómo van a estar? Despiertos, ¿verdad? Les llega a las 5 de la mañana y no les da sueño. Pero dígale usted, vamos a la misa. ¿Es a las 7 de la mañana o es a las 8? Uy, no, esa misa es muy temprano. Y el Señor dice, para las cosas del mundo nosotros sí somos débiles y nos dejamos engañar fácilmente, pero para las cosas de Dios muchas veces nos quedamos dormidos. Y el Señor, por lo menos, el Señor nos pide a nosotros ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto? 1 hora. Y le dice a los discípulos, no han podido velar conmigo ni 1 hora, ni siquiera 1 hora. Y la gente cuando pasa la hora de la misa, ¿cómo está? Que ya se quiere, uy, es que ese padre sí habla. Yo no sé por qué ese padre habla tanto, dicen algunos. Y ya se pasó la hora, mire, ya son las 9:30 y todavía sigue. Porque hay gente que no quiere velar con Dios, ni siquiera 1 hora. Se quieren ir rápido, no quieren estar con el Señor. Estamos aquí es para estar con el Señor. Y dice la palabra de Dios que el Señor sí ora. El Señor, siendo el Señor, Él es el que nos viene a salvar, Él es el que nos viene a liberar y Él es el que está en oración. Y nosotros lo vemos en el sagrario. El sagrario no está solamente por estar. El sagrario está ahí es porque el Señor siempre está orando por todos nosotros. El Señor pasó 40 días en el desierto solo porque Él sabía que en el sagrario iba a estar Él solo. Y oraba solo porque Él sabía que los demás se quedan dormidos. Y entonces por eso el Señor vela solo. Y cuando el Señor está solo, está en oración por cada uno de nosotros. Que a veces somos sinvergüenza, que a veces no oramos, que no hacemos nada, que en Semana Santa en vez de poner atención a las cosas de Dios, en vez de rezar el rosario, en vez de rezar el ángelo, en vez de leer la Biblia, en vez de buscar las cosas de Dios, en vez de ir a la misa, en vez de confesarse, de comulgar, no, seguimos viviendo la vida loca que llevamos, donde no queremos buscar a Dios. Y pónganse pilas en este tiempo de Semana Santa. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer si van a seguir llevando la misma vida? Porque el Señor nos invita en este tiempo es a velar y a orar. Y nos va a decir, mire que la carne es débil. Como algunos que dice, Padre, es que yo caí porque la carne es débil. Ah, pues usted cayó, no tanto porque la carne es débil, sino porque usted no oró y no rezó. Y no se abstuvo. Entonces, hoy el Señor nos dice eso. Y nos dice la palabra de Dios que Jesús oraba repitiendo las mismas palabras. ¿Sí? Entonces, los protestantes dicen que rezar el rosario es malo. No crea eso, porque dice la palabra de Dios que Jesús oró repitiendo las mismas y que usted tiene que orar con el Santo Rosario repitiendo la misma palabra. Si usted es una persona que no es experta en oratoria, para hablar, para decir, para expresarse, usted es la persona entonces que debe orar con el rosario, y todos los demás debemos orar con el rosario. Y ojalá ustedes puedan rezar mucho en este tiempo de Semana Santa y puedan abrir sus corazones, porque hoy el Señor nos invita a nosotros a orar y a rezar, porque vendrán dificultades, porque vendrán tentaciones, porque vendrán tribulaciones,
pero usted ya tiene que estar puesto en oración. No espere que esa dificultad, esa tribulación, como usted lo llame, esa necesidad le llegue a su vida para usted hacer como los apóstoles. Los apóstoles no oraron, se quedaron dormidos. ¿Y qué fue lo que pasó cuando vino la prueba? ¿Qué fue lo que pasó? Salieron corriendo. ¿Y a quién dejaron solo? A Jesús. Salieron corriendo. ¿Eso por qué? Porque no oraron. Porque no estaban como Jesús, centrados en lo que tienen que estar. Usted tiene que estar centrado orando para que cuando llegue el momento de la tribulación, usted no salga como loco a correr. Porque hay gente que cuando llega la dificultad, la enfermedad, la necesidad, la tribulación, el sufrimiento, ¿saben lo que hacen? Salen como locos corriendo. Y entonces empiezan a buscar al brujo, empiezan a buscar el amigo, empiezan a buscar el compadre, porque no saben a quién buscar. Salen como los apóstoles todos perdidos. Y cuando llegue el momento de la dificultad, si usted está en oración, usted sabe a quién acudir, y es el que usted ha acudido ya desde hace tiempo, él va a saber qué responderle a usted. Pero nosotros tenemos que ya desde ahora estar en oración, no esperar. A veces nosotros esperamos que lleguen las cosas para ahí sí buscar a Dios, ahí sí de rodillas, ahí sí hasta promesas hacemos. Pero dice la palabra, Dios nos va a escuchar, por supuesto, pero no nos va a responder de una vez, porque para eso tenemos que buscarlo con un corazón sincero. Pues que ojalá nosotros aprendamos a orar, que ojalá nosotros aprendamos a buscar al Señor por medio de la oración desde ya, para que así le amemos y alcancemos la vida eterna. Amén. Vamos a profesar nuestra fe diciendo todos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Santa María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne. Iniciamos hoy la celebración solemne de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Oremos para que vivamos con el amor y con los sentimientos con que lo vivió Jesús, diciendo todos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. El pueblo de hoy aclama a Jesús al entrar en Jerusalén. Pidió después a Pilato que lo condenaran a muerte, para que en el mundo no se sigan repitiendo estos espectáculos injustos. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Como discípulos de Jesús, lo acompañamos en estos días de pasión y de dolor, para que nuestras comunidades unidas a sus pastores acompañen a los que son víctimas de represión y de muerte, procurando que obtengamos su libertad. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Muchas personas son víctimas de tratos inhumanos e injustos. Para que no seamos cómplices del sufrimiento de muchas personas inocentes, con nuestra colaboración o con nuestro silencio, oremos al Señor. Para que los responsables de las comunidades cristianas y de los fieles celebremos con especial devoción en estos días de la memoria de la institución de la Eucaristía, de la pasión y de la muerte y resurrección de Jesús, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Concédenos, Señor, recorrer con los mismos sentimientos de Jesús el camino que nos conduce desde hoy hasta la celebración gozosa de su gloriosa resurrección. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
Ofrendas. Luz. Esta luz representa tu propia vida en medio de nosotros. Te prometemos mantener siempre encendida la llama en nuestros corazones. Flores. Te ofrecemos estas flores, Señor, como símbolo de vida, de unión, de alegría y nuestro anhelo de vivir siempre en amor y amistad contigo. Alimentos y frutas. Frutos del trabajo que se utiliza para el sustento de muchas familias. Te pedimos que no falten en ningún hogar. Pan y vino, signo de entrega de comunión fraterna, que sea para nosotros y para todos, pan de vida y vino de salvación. Obsequio para el sacerdote, como muestra de agradecimiento por su labor como siervo de Dios. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este santo sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Que la pasión de tu Hijo, actualizada en este santo sacrificio que vamos a ofrecerte, nos alcance, Señor, de tu misericordia, el perdón que no podemos merecer por nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo nuestro Señor, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo:
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos da la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, sus familias y les acompañe siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz.